Tomás. Muy bien, damos muchas gracias a Dios que tenemos la oportunidad de comenzar este tiempo de estudio bíblico. Es un tiempo bastante emocionante. Creo que sí, ustedes se van a convertir en investigadores bíblicos, van a estar alerta a muchas cosas, pero van a ser realistas también. Esa es mi meta. Mi meta no es que se vuelvan como muchos que aparecen en internet que dicen, señal de último minuto, ya apareció el Mesías, apareció el anticristo, y muchos disparates. Llevan, desde que yo soy pequeño, han estado apareciendo anticristo, 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 y uno, en honor a la verdad, y voy a explicar más adelante eso en este curso, sí han aparecido anticristo, pero no ha aparecido la bestia de la cual habla el libro de Apocalipsis. En este curso, lo esencial será el ver las señales que Dios ha dejado a cada uno de nosotros para que sepamos cuándo se va a cumplir o cuándo está cada vez más cerca la venida de Cristo. Amén. Nunca, oigan Ven, bien, que no sé nada. nunca vamos a saber cuándo son o cuándo se van a cumplir todas las señales. Os digo, cuándo Jesucristo va a venir, pero sí podemos ir viendo el cumplimiento de todas las señales. En base a eso es que estaremos dando esta clase, analizando, comprendiendo las noticias que se están dando, cómo yo puedo discernir si una noticia es verdadera o una noticia es falsa. O sea, vamos a tener una parte práctica. Ustedes van a revisar también en internet y tareas que le vamos a ir poniendo. El día de hoy, luego de que oremos, vamos a dar una panorámica general. Vamos a ver muchas de las profecías que antes eran impensables, sin embargo hoy ya están en medio de nosotros como si nada. Y antes dirían, wow, eso es imposible que pase. Sin embargo, hoy ya están en medio de nosotros y no nos sorprendemos porque lo vemos como normal. Entonces vamos a ver esas profecías y luego vamos a hacer un estudio profundo de cada una de ellas y ver el milagro que Dios está haciendo preparando el tiempo de cuando Él venga. Así que antes de comenzar, bueno, ya comenzamos con esta breve introducción. Vamos a hacer una oración y luego preparen sus Biblias, vamos a buscar versículos y todo eso y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de analizar los tiempos que tu misma palabra nos enseñan a cada uno de nosotros y sabemos que está tu venida pronto de suceder. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y nos permite estudiar tu palabra por medio de la tecnología, aprovechar estos mecanismos como el Zoom, aprovechar otras herramientas que por tu gracia, Señor, le sacamos provecho a pesar de las distancias, a pesar de la hora. Nosotros nos podemos reunir y conversar acerca de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las profecías bíblicas. Cuando nosotros hablamos de la profecía bíblica, generalmente nosotros abrazamos un marco teológico que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es algo muy sencillo, es la división de los tiempos bíblicos. En los tiempos de la ley había una forma en cómo el Señor administraba y cómo el Señor hacía las cosas. Ahora en el tiempo de la gracia hay una forma como el Señor Dios hace las cosas. De la misma manera en el tiempo de la tribulación, de la misma manera habrá otra forma de cómo Dios hace las cosas en el milenio y así. El dispensacionalismo es la manera en cómo Dios administra el mundo en diferentes etapas. ¿Por qué Dios tiene que administrar el mundo en diferentes etapas? Claro, porque no era el mismo conocimiento que tenía Adán cuando fue creado al conocimiento que tuvo Noé, que ya había ocurrido más desarrollo tecnológico en todo el sentido de la palabra. Y no es lo mismo lo que tenía Noé a lo que tenía Abraham.
Y no es lo mismo lo que tenía Abraham a lo que tuvo Moisés. Y Moisés recibió la ley. Y después de ese tiempo no es lo mismo que lo que tuvo Jesucristo, que lo tuvo todo y divide el tiempo y comienza la gracia. Antes de ahí los profetas desearían tener lo que hoy en día nosotros tenemos, que es un disfrute del reino de Dios que aunque no se ha establecido, nosotros podemos disfrutar del reino de Dios si andamos como ciudadanos del reino. Luego vendrá la etapa de la tribulación, que el mundo funcionará totalmente diferente para Dios. De la misma manera, el tiempo del milenio y cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. O sea, son la manera en cómo Dios se organiza y prepara las cosas para los tiempos acorde a lo que está aconteciendo. Y eso resulta lógico, porque hasta con nosotros, los seres humanos, somos administrados de diferentes formas. Por ejemplo, yo no le doy a Gabriela la misma comida que a Rebeca, porque no pueden a veces comer lo mismo. Ya van más parecidos, pero antes era mucho más diferente. Antes a una era leche y a la otra necesariamente había que darle carne. Entonces es que nos damos cuenta que la administración de los tiempos de una persona varía. Yo no puedo poner a Gabriela a manejar porque es muy pequeña, pero cuando ella tenga más de 18 ya ella puede manejar. Asimismo pasa con las edades. En los tiempos Dios fue dando su revelación de manera paulatina hasta que se completó con el canon del Nuevo Testamento y ahí ya está toda la revelación. Pero asimismo Dios demanda cosas diferentes en diferentes tiempos. Ahora nosotros estamos en una dispensación que es la de la iglesia o la de la gracia. Es decir, que ahora nosotros somos los gentiles, todos nosotros somos salvos por medio de la fe y el Señor nos hace formar parte de su pueblo. Hay tres tipos de grupos de personas para Dios. Están los judíos como el pueblo de Dios. Hay cuatro. Vean bien, los gentiles como pueblo de Dios y los gentiles que no se han convertido, por lo tanto no son pueblo de Dios. Está Israel, el Israel nacional, y está el Israel de Dios, que son los israelitas que se han entregado al Señor y por lo tanto son salvos. Entonces hay cuatro grupos de personas. Los gentiles no iban a ser salvos, pero como los judíos rechazaron al Mesías, entonces la salvación también llegó a cada uno de nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros leemos la Biblia, existen muchas maneras en cómo las personas interpretan la palabra de Dios, pero sin lugar a duda hay un método que siempre es necesario, al menos que el contexto y la literatura nos obliga a alejarnos de eso. Y es que la Biblia siempre se interpreta de manera literal, como lo que dice eso es, de manera gramático-histórico, entendiendo la gramática, cómo está compuesto todos las oraciones, los párrafos y todo eso, y en el contexto histórico, dónde está ocurriendo. En la parte gramática, yo entiendo que en la Biblia se utilizan muchas figuras literarias, metáforas, exageraciones, hipérboles, hipérbaton, todo tipo de recursos literarios se pueden utilizar en la palabra de Dios y uno lo puede detectar fácilmente porque son normales y naturales en el lenguaje humano. Por ejemplo, en la Biblia hay una palabra que es el cosmos, que es mundo, y en una parte de los evangelios dice todo el mundo fue a Judea. Cuando dice que todo el mundo fue a Judea, entendemos que no todo el mundo fue a Judea. Eso es lógico. Pero también la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En uno, el término mundo es una exageración, pero en el otro es una interpretación literal. Dios amó a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser clave con esto cuando estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia tiene bastante profecía que cuando nosotros las leemos, nosotros a veces decimos, no, esto tiene que ser una exageración, nosotros tenemos que literalmente no estamos comprendiendo bien esto tiene que ser una figura literaria, esto tiene que ser un invento de Mateo, de Apocalipsis,
pero mientras va pasando el tiempo y se cumplen las profecías, uno reconoce que uno estaba equivocado y que la Biblia no estaba equivocada. Y eso es maravilloso, porque pasó en un gran periodo, en un gran tiempo de la iglesia, donde desde Israel fue conquistado, Israel fue disperso por todas las naciones del mundo, Israel no existió más. Y muchos pensadores y teólogos, grandes teólogos y cristianos, no consideraron a Israel como parte de la profecía y decían, no, Israel no existe. Lo que existe ahora mismo es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es el pueblo de Dios. Israel no representa nada en la profecía. Pero la Biblia, en el Antiguo Testamento, casi todas las profecías son en referencia a Israel. Entonces, acomodaban y acomodaban y acomodaban. Cuando en el 1940 y pico, no sé por qué siempre se me olvida, 48 creo que fue, que se funda el Estado de Israel, las personas dicen, ah, espérate, la Biblia tenía razón. Pasaron 1000 años, es verdad, 1000 y pico de años, pero se cumplió la profecía y se cumplió el tiempo. Israel está ahí ahora mismo. Entonces nosotros tenemos que creerle siempre a la Biblia, aunque no entendamos las cosas, aunque no lo creamos. Recuerdo a un grupo de arqueólogos que decían de una de las ciudades que aparecen en Reyes y en Jueces, si mal no recuerdo, decían, no, la Biblia aquí vemos que cometió un error porque no aparece esa ciudad nunca existió. Y durante mucho tiempo los teólogos estuvieron hablando de eso, ¿no? La ciudad era una ciudad ficticia que mencionó David, que mencionaron los escritores para dar poder al relato bíblico, decían ellos. Sin embargo, en excavaciones recientes se encontraron monedas y barros, o sea, vasijas que hacen referencia a la ciudad y se menciona al rey de la ciudad. O sea que la Biblia no estaba exagerando. Los arqueólogos estaban equivocados, pero querían decir que la Biblia se equivocó porque no habían encontrado la evidencia. Entonces, miren qué interesante eso. Y estoy hablando no de que de impíos, no, teólogos, arqueólogos cristianos querían como ayudar a la Biblia, decir, no, esto fue un relato que se utilizó. Así pasaba con el diluvio, hasta que se encuentran evidencias grandes como el Gran Cañón de que el diluvio fue universal en todo el mundo. No, el diluvio no fue universal. Y eso pasa una y otra vez, una y otra vez. Y así mismo pasa con las profecías bíblicas. Muchos intentan acomodarle y dicen, no, esto se refiere a esto, eso no va a pasar, eso, y intentamos acomodarla y ahí pierde mucho valor lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios dice es verdad, se va a cumplir y nos trasciende a cada uno de nosotros. En este curso vamos a ver profecías específicas que antes eran locura total. O sea, que cuando lo de atrás, si usted resucita a alguien del 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, y lo trae hoy en día, y usted le enseña algunas de estas cosas, dice, no, eso es mentira, eso no puede estar ocurriendo. ¿Cómo que los seres humanos hoy se comunican a larga distancia en directo, escribiendo o llamándose? Y se ven en video de un lado del mundo al otro? Eso es imposible, eso no pasa. Y entonces hoy vamos a ver, a comenzar, porque no vamos a ver todas las profecías de esos eventos que han ido aconteciendo. Pero antes, vamos al libro más valioso que tiene el planeta, el libro más maravilloso, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vamos primero a leer, hoy vamos a leer un capítulo un poquito largo, pero es para que ustedes vean un panorama profético que Dios le revela a los israelitas, a los judíos, de las señales que iban a pasar. Y aunque estas señales de Mateo 24 están para suceder durante la tribulación, porque Mateo 24 se le da a los judíos, pasan en un momento también, se menciona el rapto y hay señales que no es necesario que ocurran en la tribulación, sino que pueden ocurrir antes del rapto. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a Mateo 24. Lo voy a leer porque es un poco largo. Bueno, vamos. ¿Quién lee bien y fuerte de aquí para que ustedes no se aburran de mi voz?
Vamos a ver. Yo puedo. Lea, sí. 24, pero oiga, es una 24 razón desde el 1. desde el 1. Yo le voy a decir que pause como a la mitad para poner a otro, para que Ok, descanse. comienzo. Dele. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales ante el fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falso Cristo y falso profeta, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, estás en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra ante el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien. La, Espere. hasta ahí. Otro que me lea para descanso de usted, el 29. Desde el 29 hasta el 51. ¿Quién se anima? La venida del Hijo del Hombre. Bien, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con sus borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe. Y lo castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Muy bien. Aquí vemos un relato bastante interesante que es Mateo 24. Le decía al comienzo que Mateo 24 abarca los eventos que ocurren después del rapto. Y ahí están guerras, rumores de guerra, hay previsión, no hay previsión de que el Señor viene. Hay muchísimas teorías que se inventan en ese tiempo y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Eso es posible para Israel de la misma forma que para las personas hoy en día uno le muestra las señales y dicen, no, el Señor no viene por ahora y se inventan muchísimas cosas cuando el Señor está más cerca que nunca. En primera de Tesalonicense hay un texto bastante interesante que tenemos que leer. Primera de Tesalonicense 4:13 al 18. Y luego entonces vamos a dar un sneak peek o una pequeña vista a lo que son esas señales que se han cumplido hoy, que nosotros pasamos por desapercibidos. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Lo leo, lo Sí, leo. Ah, ok. o sí, quien sea que lo tenga. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. El Señor nos manda a tener aliento en que nosotros vamos a ser llevados hacia el cielo. Y eso son palabras alentadoras y por eso uno tiene que mantenerse enseñando de estos temas, porque es un aliento para mí saber de que es muy probable de que yo me vaya al cielo con el Señor, de que cuando Cristo venga, yo me voy con Él en el rapto. Y se lo digo a todo el mundo, desde mi perspectiva teológica, desde el marco teológico, desde el marco pastoral, desde el marco investigativo, desde cualquier punto de mi mente, de mi pensamiento. Yo estoy seguro de que es muy probable que muchos de los que estemos aquí no vayamos en el rapto. Pero esa es una teoría. No, no tiene que ser así, porque la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora. Eso es lo primero. El rapto, para que se cumpla el rapto, no tiene que pasar nada. Simplemente tiene que venir el Señor. Es lo único que hace falta. El Señor ya tiene la fecha determinada, Dios, y ese día Él va a venir. Y solamente lo sabe Dios, solamente. Es decir, para que se cumplan todas estas profecías, no hacen que el Señor venga, porque Él va a venir como sea. Se cumplan, estén o no las profecías. El problema bueno es el siguiente, que las profecías se están organizando. Dios nos está dando un adelanto, como diciendo, vean que se está nublando. El mensaje está llegando. Eso significa que nosotros tenemos que estar alerta porque las cosas cada día se está calentando. Hoy, cuando yo salí en la mañana de mi casa, el sol estaba picante, muy fuerte. El meteorología decía que iba a llover. Cuando dieron las 12, mi esposa me escribió y me dice, parece que hoy se van a caer los cielos porque el cielo está súper gris. Viene una nube de lejos. ¿Qué nosotros calculamos? Que iba a llover. ¿Nos íbamos a poner a lavar cuando la cosa estaba así? No, Cuando el cielo estaba nublado. ¿Usted se pone a lavar cuando está así? no. No, la ropa no se seca igual. Usted quiere sacarla al sol, al menos que usted tenga de estas lavadoras con gas que sacan esa ropa seca. Usted no va a sacar la ropa mojada a esperar a ver si llueve o no. Uno se fija en eso. Entonces así mismo pasa con los cristianos. Cuando los cristianos nos damos cuenta de que Cristo, de que pronto está a venir el rapto y de que pronto nos vamos a reunir con Él, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos asustamos? No, nos preparamos para su encuentro. Si una muchacha está enamorada y ella tiene una cita y ya el novio viene, ¿qué ella hace? ¿Qué ustedes creen que ella haría? No se prepara, se pone su perfume, se pone bien bonita, su maquillaje, su labial, se pone su mejor vestimenta a esperar el novio. ¿No es eso lo que haría? Es lo mismo que le toca al creyente, prepararse porque el novio viene ya, y Cristo viene a buscarnos. Y en Apocalipsis 1 nos da una bienaventuranza a cada uno de los que desean de que Cristo venga. Cristo dice, seremos bienaventurados los que aman la venida del Mesías de Cristo y nosotros los estamos esperando. Ahora, ¿por qué yo estoy seguro de que el rapto, de que Cristo está pronto a venir? Primero, porque Él lo dijo y vendrá en cualquier momento y así va a pasar. Segunda de Tesalonicenses 2 también nos habla de eso. Pero hay ciertos eventos y hechos que han ocurrido recientemente que yo digo, bueno, ya todo está armado, ya todo está preparado prácticamente. Faltan algunas piezas que son muy difíciles, y la mencionaré ahorita, pero que no quitan ni me hacen dudar. Todo lo contrario, me hacen confiar en Dios porque ya yo he visto piezas que eran imposibles que se han ido cumpliendo. Primero,
guerras y rumores de guerras, conflictos a nivel mundial y de manera especial en Oriente Medio. Fíjense, la Biblia se desarrolla en un marco y un contexto de Oriente Medio, donde está Israel, donde está Arabia Saudita, donde está Líbano, donde está Gaza, donde está Egipto, Irán, Siria, Pakistán, Afganistán y todo lo demás tan que ustedes vean por ahí. Toda esa región es parte de donde se desenvuelven muchos de los conflictos proféticos. Ustedes no ven los nombres porque los nombres han cambiado en la historia. Usted puede mencionar también a Turquía, Marruecos, muchos de esos países, pero antes ellos tenían nombres que ustedes, si yo se lo menciono, si lo identifican, como por ejemplo Edom, los edomitas, Babilonia, ustedes pueden recordar esa gran nación, Roma, y no hablo Roma la de Italia, sino Roma el imperio. Y toda la Biblia, aunque menciona esos nombres antiguos, tienen hoy y ocupan un lugar hoy en el mapa, o sea, siguen existiendo, lo único que con otros nombres. Incluso muchas de esas naciones, si tú lo visitas, yo he escuchado de personas que cuando se identifican no dicen, no, yo soy de Pakistán, ellos dicen, yo soy sirio, yo soy babilónico. Todavía hoy en día hay personas que utilizan ese gentilicio y es bastante interesante que todavía se llamen de esa forma. Entonces, en el marco del globo terráqueo, donde la Biblia ocurre el epicentro de todos los eventos proféticos, vemos que está Israel y toda esa zona. Y esa zona cada día está ardiente, picante, guerra, guerra y guerra. Hubo un pacto de paz que hizo Donald Trump con Israel y Gaza, y ese pacto duró menos que lo que dura un queso en la casa de un ratón. Nada. El pacto Gaza lo rompió inmediatamente. Gaza empezó a matar personas dentro de la ciudad y se armó un conflicto bélico que todavía hoy en día hay bombardeo dentro de la ciudad de Israel, es decir, en Gaza, y es terrible. Amenazas nucleares de Irán, amenazas de otros países con atentar contra todo lo que es Israel. Israel no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque si Israel es destruida, entonces toda la profecía bíblica que abarca Apocalipsis desde el capítulo 3 hasta el desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que abarca Israel y el mundo, entonces ya no existirían profecías. Sin embargo, las profecías están. Y le decía eso, hoy en día están esas guerras, pero antes era imposible pensar en guerra en Israel. ¿Por qué? Porque no había Israel. Israel no existió durante todo ese tiempo de la historia, desde el 70 fueron conquistados, y esa tierra siempre estuvo vacía. Habían nómadas ahí y la tierra estuvo vacía, llegaron grupos de personas que hacían conquista momentánea, fue ocupada por cristianos, fue ocupada por católicos, fue ocupado por los musulmanes también, fue dejado abandonado. Israel ha pasado un proceso muy difícil. Y las personas nunca, y muchos grupos teológicos, cristianos, de ningún tipo pensarían que de Israel, que esa nación iba a resurgir. ¿Y de qué manera? Israel es una potencia hoy en día, literal. Usted puede ser anti-israelita, pero no puede dudar de que Israel es una potencia y eso es muy evidente. Muchos hablaban de Trump como el presidente de la paz. Incluso algunos consideraban que debían darle el premio Nobel de la Paz, que se le dieron a María Corina. Y Trump buscó fuertemente ese reconocimiento como el presidente de la paz. Y él se identifica así porque estableció la paz con Pakistán y la India, con el Congo y unos enemigos que él tenía. Y con varios hizo acuerdos de paz. Y ahí estaba Trump, que estaba modelando como ser el presidente de la paz. Le digo algo, él no podía tener ese título porque ese título se le va a entregar a alguien. Y a ese alguien es el que va a lograr la paz en Oriente Medio, y ese es el anticristo,
¿Qué él va a hacer? Establecerá la paz con todos los enemigos de Israel, según la profecía que se encuentran en Daniel capítulo 9. Pero las tensiones todavía siguen ahí, los enemigos todavía siguen ahí, y eso me da una señal clara de que Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque para que el anticristo resuelva ese conflicto de Israel con todos sus enemigos, ese conflicto tiene que existir. Y hoy más que nunca ese conflicto existe fuertemente, fuertemente. Paréntesis, a recomendación, si usted no sabe lo que son las guerras de los 6 días, hay muy buenos videos en YouTube. Lo puedo mandar por el grupo porque hay muy malos videos también, que, o sea, que no tienen mucho contenido biográfico, bibliográfico, y es bueno que tengan buenos contenidos. Se lo puedo mandar por el grupo para que lo vean. Son videos largos, tipo documentales, pero bastante interesantes. Segunda profecía, la persecución al cristianismo y a los judíos a nivel mundial. Miren, el cristianismo hoy en día, el cristianismo es la religión del mundo, la más perseguida. Eso es el cristianismo hoy. Nosotros no lo sentimos, no lo duele. Ustedes ven que yo grito tanto eso. Ustedes, algunos dicen que eso es que yo soy paranoico, que yo no. Es que la noticia me lo revela. Yo tengo una lista, todos los días me llegan noticias de los eventos que están ocurriendo. Lo tengo guardado en mi celular, en Instagram, yo guardo las noticias. Leo mi diario de Open Doors, puertas abiertas, de las persecuciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Y yo me preparo para eso y veo y leo y digo, pero ¿por qué le está pasando esto a los cristianos? ¿Qué han hecho los cristianos? ¿A quiénes mataron los cristianos? Los cristianos no han hecho nada, pero son los grupos, el grupo religioso más perseguido en todo el mundo, para matarlo, pero también para acosarlo. Y le voy a dar varios ejemplos que han ocurrido en esta semana. No me voy a ir lejos porque le digo que son eventos que hace 100 años hubieran sido inimaginables. Orar en Inglaterra, prohibido usted orar en la calle. Usted no puede pararse un momento y orar como cristiano. Pero si usted es musulmán y se arrodilla a las 3 de la tarde en medio de la calle y hace un tapón, eso sí es normal. Y si usted ora, a usted lo meten preso. Recientemente un sacerdote católico dijo un comentario sobre los israelitas, sobre los musulmanes en España y lo metieron preso. Entonces, la condición del mundo no está fácil. En el 2021, cuando ocurrió el caso de la pandemia, esa planificación que hubo, ustedes saben lo que ocurrió. Sencillo, en Canadá, muchos pastores cayeron presos por hacer simplemente simples cultos a Dios. Entonces, hay una persecución. Aquí en el país no hay persecución. Bueno, puede ver el recetario con Eladio, donde don Eladio, o no le pongo la palabra don, le digo Eladio, dice que las personas para orar en público en la República Dominicana tienen que pedir un permiso al gobierno para poder orar en las calles. Oiga eso, un país donde usted puede poner música a todo volumen, donde usted puede hacer, pero para orar, Eladio dice, él no se preocupa por nada, no se preocupa por la delincuencia, pero se preocupa porque un grupo de creyentes ore a Dios. La persecución está cerca y eso es bíblico. Los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos para mí son, y lo vamos a ver detallado uno por uno, cada uno de ellos y cómo eso arma un muñeco extraordinario. Y ahí, cuando esté abordando esa parte, voy a mencionar muchas teorías que no son bíblicas, es decir, que simplemente son suposiciones, pero que tienen todo el sentido del mundo. Y quiero que se entienda de esa forma. No vayan a decir que yo estoy poniendo palabras que la Biblia no dice. Si la Biblia no lo dice, yo no la voy a confirmar. Simplemente lo voy a suponer, pero está muy basado a lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien. Los avances tecnológicos en el mundo hoy en día definitivamente han preparado una plataforma para lo que es un gobierno global como el que demanda el anticristo. Cuando en el 2020 comenzó el CAN ese que mencioné ahorita, ustedes saben de la enfermedad, cerraron todo,
Alguien me mencionó, mira, eso puede ser eh, algo como para el gobierno. Yo dije, no, no, no. Mostré cierto escepticismo a que eso que ocurrió con esa enfermedad fuera algo de que orquestado para establecer ciertos patrones de gobernanza mundial. Pero al mes yo me di cuenta que era cierto. Ellos nos obligaron a hacer cosas que no queríamos, nos quitaban el trabajo si usted no quería trabajar, si usted quería trabajar pero no se ponía la cosa que ellos exigían, usted tenía que tener un ID, una tarjeta de vacuna para ir a su trabajo y fueron momentos de persecución, usted no podía entrar a los centros, a los supermercados, a ningún lado si usted no tenía su tarjeta de vacuna. Y yo dije, pero mira, verdaderamente el mundo puede ser gobernado mundialmente. Y lo gobernó. En ese momento lo hizo la ONU a través del encargado de ¿cómo es cosa de la salud? ¿Cómo es que se llama? La Organización Mundial de la Salud. A través de la Organización Mundial de la Salud, todos nosotros fuimos gobernados. Estábamos ahí en una pantalla mirando todos los casos que estaban ocurriendo en el mundo, lo que se decía, tienen que estar 1 metro, no, tienen que estar a 5, no, pueden estar a 1, tienen que usar mascarilla, no, tienen que usar a 2, no, tienen que usar la N95, no, tienen que usar esto, no, lávense la mano, no, lávense los pies, no, lávense la mente. O sea, jugaron con nosotros y no estoy diciendo que era mentira lo que estaba ocurriendo, porque definitivamente la enfermedad era verdad, verdadera. Lo que estoy diciendo es que nos gobernaron globalmente. Luego de ahí surge un comité mundial preparado para casos ya establecidos de pandemia y manejos de crisis globales. O sea, ya el mundo tiene un grupo de personas que por lo que ustedes no votó, que ustedes no eligió, que usted ni siquiera sabe quiénes son, que ya están preparados para hacer un gobierno global. ¿Y a qué le suena eso? Apocalipsis 13, 16, 17. Alguien que lo busque y me lo lee. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. La semana que viene vamos a hablar de la inteligencia artificial y yo estoy evitando lo más que pueda abordar el tema de la inteligencia artificial como la plataforma. No estoy diciendo que está del todo perfecta, pero la plataforma esencial que va a utilizar el anticristo. Pero ahí en Apocalipsis se menciona de unas transacciones que se harán de negocios que se tienen que utilizar, todos los seres humanos estarán obligados a utilizarla. ¿Y qué es eso? Ahí dice que se tendrán que ponerse una marca donde en la mano derecha o en la La frente. frente. Le voy a decir algunas noticias. Bill Gates, recientemente, no lejos, ustedes lo pueden buscar, predijo que ciertos tatuajes electrónicos, unos tatuajes que conducen electricidad, ya no estoy hablando de un chip dentro de la piel, que luego voy a hablar de eso. Esos tatuajes electrónicos serán utilizados como reemplazo de lo que son los celulares y las tarjetas de crédito para el manejo de transacciones económicas a nivel global. ¿A qué le suena eso? Estamos La hablando marca de no la del, bestia. no estoy hablando del futuro, estoy hablando de la tecnología hecha ahora. Eso es lo primero. Reino Unido, Inglaterra, oigan, obliga a todos sus ciudadanos, y están en eso, en la creación de una cédula, un ID, como ellos le llaman, una cédula digital, obligatoria para todo el que quiera trabajar. Esa cédula digital es un registro de identificación donde todos los ciudadanos del Reino Unido tendrán que tenerlo si ellos quieren realizar, comprar compras
y venta. ¿Y qué dice el texto otra vez ahí? Hermana Jacqueline, ¿qué decía? Y hacía, y hacía todo que el pequeño y el grande, rico y pobre, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. Entonces, fíjense que la noticia no está lejos. Hoy en día, muchas personas utilizan chips dentro de su piel para tener rastreo. Y de por sí utilizamos chips, lo que no lo tenemos dentro de nuestra piel en nuestra frente. Por ejemplo, los relojes eh, inteligentes, los smartwatches que se están utilizando mucho, eso tiene una tecnología grandísima, pero ya hay tecnología todavía más avanzada que la que tienen los smartwatch. ¿Cuáles son? Tecnologías de implante que detectan, óigame bien, no estoy hablando de futuro, estoy hablando de noticias pasadas, que detectan todas tus enfermedades, la mayoría, lógicamente no todas, detectan cáncer, diabetes, presión arterial alta, presión arterial baja, hora de descanso del sueño que tú has tenido, estrés, flujo de oxígeno en el cuerpo. Óiganme, todo lo que tú puedes saber, eso lleva un registro y ese registro llega a una computadora y de esa computadora todo es procesado por IA para ello irte dando los resultados en vivo y evitar cualquier enfermedad que pueda ocurrir, poderla prevenir antes de tiempo. Y le mencioné en el curso pasado que la marca de la bestia no está ahora. O sea, esos chips no son la marca de la bestia, pero es el modelo de lo que se va a utilizar cuando ocurra la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia va a llegar es con la bestia. O sea, nosotros los cristianos no vamos a ver la marca de la bestia, pero nosotros sí estamos viendo que ya existe todos los mecanismos para que se establezca la marca de la bestia. Pero el anticristo no solamente quiere con la compra y la venta, el anticristo quiere tener un control global de los seres humanos. ¿Y cómo el anticristo va a establecer ese control? En las próximas clases estaremos hablando de Neuralink, de Elon Musk, Realidad y de otros grupos, incluyendo un grupo que me alegro en ese sentido de dominicano, que han desarrollado tecnología de control mental para gente que tenga problemas de cuadraplégicos, que son cuadraplégicos, que tienen problemas cerebrales, pero eso le da un impulso mental y un nuevo control a su cuerpo. Pero todas las personas van a querer esos dispositivos para ser todavía más inteligentes, porque esa tecnología va a estar impulsado por la inteligencia artificial. Y entonces ahí se va conectando todas las cosas. Pero no solo eso. ¿Quiénes de ustedes han visto las gafas de realidad virtual de Meta? Realidad artificial, realidad aumentada de Meta, de Facebook. Bueno, por ahí andan. Más adelante podemos también hacer mención de la importancia de ese avance. Hoy en día, nosotros cada día nos vamos volviendo más androides, nos vamos volviendo metas humanos. ¿Por qué? Porque los ojos ya lo tenemos, hay gafas de realidad aumentada. Los oídos tenemos ya los earbuds con IA. La boca no tenemos todavía tecnología para la boca, pero sí tenemos en la muñeca tecnología para detectar pulso, detectar sueño, pulsaciones del corazón, todas esas cosas. En los pies ya existe tecnología para el manejo, un sinnúmero de cosas. O sea, cada vez el ser humano se está incorporando a sí mismo más tecnología y todas están siendo de manera externa, pero llegará ya un momento que todas serán lo más interna posible. Las gafas se están volviendo ya es lente de contacto y ya hay equipos de desarrollo trabajando en lentes de contacto con realidad y con inteligencia artificial aumentada, donde todo lo que tú registras sale de aquí, sale de ahí, todo lo que tú ves lo va procesando. Y usted dirá que yo estoy inventando. No, solamente estamos hablando noticias. Pero en la próxima clase que vamos a ver todas las páginas confiables y válida. Muy bien. Seguimos con noticias que antes eran impensables, pero que se están cumpliendo. La preparación ya para el tercer templo de Israel,
conforme a lo que enseña Daniel 9:27, que se tiene que hacer un sacrificio, tiene que hacerse sacrificio a Jesús en el templo, pero el anticristo recibirá ese sacrificio, lo cogerá para él y ocurrirá la abominación desoladora. Interesante ese dato. Y más interesante, que se necesita que una novilla, una vaca bebé, una vaca de roja alazana exista, pero había un problema, que esas vacas se extinguieron hace mucho, entonces es imposible que se hagan ese sacrificio. Y la Biblia dice que se tiene que hacer ese sacrificio. Y entonces, ¿qué pasa? Esta vaca ya está. Exacto, sí, porque ustedes lo que tuvieron en la clase pasada ya lo saben, está bien. Pero como dice Glenny, esa vaca ya está. Oh, un grupo de científicos decidió hacer mezcla genética y combinaciones genéticas y de casualidad obtienen una vaca. ¿Qué tanta necesidad tiene un grupo, Glenny, un grupo de científicos de buscar una vaca roja? ¿Cuál es la necesidad? Si ni siquiera eran cristianos. No hay, no había esa necesidad. Sin embargo, lo hicieron porque era parte del cumplimiento profético y ya hicieron simulaciones del sacrificio en Israel. Entonces la cosa se está acercando y se va poniendo más cruda. Pero ¿y cómo está la situación moral, social, cultural hoy en día? Cada día peor. Hay cada día más burladores. Estamos en tiempos peligrosos, eso lo vamos a ver en una clase, analizar la moral que tenemos hoy en día. Cada día los tiempos están más llenos de perversos, de burladores. Madonna a cada rato burlándose de la cruz de Cristo, pero nunca se burla de Mahoma, ni de Alá, de los musulmanes, solamente de Cristo. Vemos lo que pasó en los Juegos Olímpicos, algo sin precedente, una burla a Dios. ¿Y por qué se burlaron de Dios y de Jesús y no se burlaron de los otros dioses paganos que son de mentira? Porque los que son de mentira no tienen necesidad de por qué burlarse de ellos. El ecumenismo a nivel mundial, es decir, el establecimiento cada vez más de una religión, todos grupos interreligiosos mencionados a través del pacto Lausana, que se mencionan grupos de eso que dicen, no, hay posibilidad de que todos los cristianos nos reunamos y desarrollemos un grupo con una visión global verdadero de evangelismo. Pero en ese pacto global incluyen a los católicos, a los islamitas, incluyen a los judíos, incluyen y desean formar una sola religión mundial, preparando lo que es la plataforma para quien será el anticristo. Y de eso veremos a la Gran Babilonia, la Babilonia religiosa, la gran ramera que surge en Apocalipsis capítulo 17, y ahí se describe una sola economía a nivel mundial. Se dirá, antes decían, por eso le digo que no me baso, no es bueno decir esto es esto, porque todo mejora. Antes decían de que el euro será la moneda mundial. ¿Ustedes llegaron a escuchar eso? Sí. Sí, porque había muchos países que le estaban adquiriendo, pero no, porque seguía siendo de papel. Otros decían que el dólar. Pero hoy en día yo estoy casi convencido de que será aquella moneda mundial que se va a utilizar para las transacciones que se estarán se estarán La estableciendo criptomoneda, la en el mundo. criptomoneda, ¿Cómo fue? la criptomoneda. Y No, serán, todavía sí, esa. Es diga, probable, ¿verdad? sí, la criptomoneda será. O sea, será una Ah, criptomoneda y para más específico, una blockchain. Eso hablaremos más adelante, que son las blockchain, cómo tienen un seguimiento global de manejo y por qué los gobiernos están interesados en desaparecer el dinero físico, las papeletas, que nunca deben desaparecer, porque si tú utilizas dinero por tarjeta, todas tus transacciones están monitoreadas y saben todo lo que tú haces, pero con papeles no te pueden monitorear. Entonces, la meta de hoy en día es que se elimine eso, el papel, el dinero en papel, en moneda, para poder monitorear. Y eso se maneja con la blockchain. Y en una clase específicamente hablaremos de esa sola moneda que utilizará el anticristo para gobernar el mundo entero. Te dirá, eso es de loco.
suena de loco, pero yo le puedo decir que ahora mismo, al sol de hoy, 114 países están desarrollando su moneda digital en los bancos centrales de sus países. 114 países. Y eso lo dice CoinMarketCap, que es la número uno del mundo en el registro de monedas de todo el mundo. O sea, es la página más grande. Yo la conozco, la veo y la veía hace mucho ya, ¿no? Porque yo no tengo ningún tipo de criptomoneda, pero antes yo tenía algunas cositas ahí. No me salí de ellas porque no son satánicas. No estoy diciendo que las criptomonedas son satánicas, no vayan a ser, sino estoy diciendo que será un mecanismo o que es un mecanismo viable para el anticristo tener todo controlado a través del manejo del uso del dinero comercial. Por eso la marca será necesario y un blockchain a nivel mundial será un éxito global para ellos. El desarrollo tecnológico. Hoy en día la IA crece, el monitoreo global a través de las cámaras web, cada día están más conectados. En China hay naciones que tienen todo el perímetro, toda la ciudad vigilada, toda, por dentro y fuera de las casas. Eso será muy necesario para un gobierno de una persona que no es Dios. Porque miren, ay mi madre, son las 10. Oh, oh. ¿Y qué Y pasó? un minuto. Óiganme, voy a concluir con esto porque muchos de estos puntos lo veremos detallados. Pero wow, con eso de las cámaras, el anticristo busca ser igual a Dios y buscará, la bestia busca ser igual a Dios, pero la bestia no podrá ser igual a Dios, ni Satanás puede ser igual a Dios, pero puede, Nunca. exacto, pero pueden tener todas las simulaciones que lo hagan ser como si fueran Dios. Por ejemplo, Dios está en todos los lugares. La bestia podrá estar en todos los lugares. No, No. No. pero a través de cámara, inteligencia artificial y Ujú. reportes puede estar en todos los lugares donde haya cámara. Sí. Y usted dirá, no, pero es imposible que todo el mundo haya cámara. Pregúntenle a la inteligencia de la Mossad de Israel, pregúntenle a Elon Musk y a todos sus satélites, pregúntenle a todos los satélites chinos que se han tirado para allá arriba, que están vigilando el mundo entero, pregúntenle a los rusos y sus satélites, y luego usted me dice si no hay forma de que todo el mundo esté vigilado hoy en día. Claro, claro que sí, claro. Ok, para ponérselo más difícil. Recientemente, el MIT, estoy hablando de una noticia, no estoy hablando de invento, el MIT demostró cómo a través del Wi-Fi se tienen las coordenadas de cuerpos humanos y de la casa. ¿Por qué? Por medio de los cortes de señales, de los sensores de señales. Es decir, que ahora mismo, si alguien hackea el router de mi casa, de la MIT, creo que de Boston o Michigan, no recuerdo, ellos pueden saber qué yo estoy haciendo. Ellos no pueden ver mi cara específicamente, pero sí pueden tener toda la estructura de yo sentado ahora mismo en una silla, por el calor de mi cuerpo, y ellos detectan eso a través de la señal de un Wi-Fi de un router común. Imagínense todo eso siendo procesado con inteligencia artificial y hoy en día las inversiones más grandes que se están haciendo, si usted se quiere hacer, si usted invierte en la bolsa de valores, la inversión más segura hoy en día es en inteligencia artificial y en chips. Chips para la inteligencia artificial. OpenAI invirtió $1.000 millones en una compañía para que desarrollaran chips para ellos. Y a la semana Hacen eso. siguiente invirtió $1.000 millones más en la compañía competencia. O sea, que hoy en día nosotros, bueno, recientemente en la República Dominicana tuvimos al equipo de Nvidia, que es una desarrolladora de tarjetas y de chips, estuvieron aquí en el país haciendo acuerdos. Entonces, es la vía en cómo el anticristo, un recurso que tendrá el anticristo a su favor para hacerse pasar por Dios con una superinteligencia. Muy bien, mis Hace, hermanos. hace un par de años que la cosa no estaba tan avanzada.
ya hace como 10 o 15 años, que un satélite, un tipo tiró de un satélite, no sé cómo, como ellos hacen su asunto. Había un tipo en un país, no sé dónde, leyendo un periódico en una esquina y el satélite fue directo, así vio lo que el tipo estaba leyendo. Estábamos atrasadísimos, todavía hace como 15 años de eso. Imagínate ahora, Imagínense, imagínate, eso es lo único que nosotros tenemos que decir. Imagínense ahora. Bien, imagínate Eva, ahora, está todo un muy avanzado. comentario, un comentario, pregunta. ajá. Pero ese anticristo también él va a tener poderes mágicos, además de la tecnología, él puede ver, yo entiendo que él puede hacer cosas en diferentes países porque se entiende que él va a hacer milagros y todo eso. No, Yo recuerden me que no supongo, es el anticristo, sino el falso profeta. ok. Sí, el anticristo incluso morirá, tendrá una herida mortal y el falso profeta le resucita. El anticristo hace el papel de Jesús, el falso profeta quiere imitar al Espíritu Santo y Satanás quiere imitar al Padre. Esa es la Trinidad satánica. Bien, ok, Tú quedaste en mandarnos eso y no nos mandaste nada. ¿cómo fue? Quedaste en mandarnos eso y no nos mandaste nada. Mire, si usted no me lo Yo estoy en espera recuerda, de eso. Estoy ¿Eh? anotando. Mándalo eso, que eso hay que analizarlo. sí. Específicamente de ese tema, yo ni me recuerdo ya. Sí, de ese Escríbamelo ahí tema, por el de grupo. ese tema. Ah, no, pues Yo yo lo no lo tengo tengo. todo, digo, pues mándalo. Está Y yo me bien. quedé esperando para guardarlo. Era cuando tú dibujabas. Ah, ok. Ah, no, pues lo voy a hacer. Si no yo creo que lo tengo ya en diapositiva, pero si no está en diapositiva, lo hago, porque me sirve para la clase de los que vienen atrás. Muy bien. Esto fue solamente la perspectiva grande. A partir de la próxima semana vamos a analizar, vamos a comenzar con la inteligencia artificial, el anticristo y los desarrollos que se están haciendo de inteligencia artificial que nos revelan que verdaderamente Jesucristo, el rapto está cerca, la tribulación está cerca y las señales están concretizándose. No estoy diciendo que Cristo viene la semana que viene, ni pasado, ni nada de eso, no. Lo que estoy diciendo es Pero viene. que exactamente, cada día hay que esperarlo con más deseo. Muy bien, vamos a orar. Estas clases van a ser, y espero, a mí me emociona mucho. Yo pienso que porque yo me emociono mucho, el otro se tiene que emocionar así, pero sí, ojalá que puedan seguir entrando. Hay algunos que no están en el grupo. Si usted quiere tomar la serie completa, le recomiendo entrar al grupo de discipulado, aunque después se salga y después para otro entre, eso no importa. Si le desea tomar este completo, entre al grupo, porque no me gusta enviar mucha información al grupo de Picar Anuncios para que no se cualquierice. Entonces, y si quiere recibir los resúmenes y cosas así, también. Muy bien, vamos a orar para concluir este tiempo y a darle gracias a Dios por su palabra y para que Dios nos abra los ojos y el entendimiento para comprender las cosas que están ocurriendo. Que cuando el cielo se está nublando, sabemos que va a llover, así mismo será la venida del Hijo del Hombre y tenemos que estar atentos. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor porque esperamos tu venida y te decimos Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, aquí estamos y te recibiremos, mejor dicho, tú nos recibirás con los brazos abiertos y te daremos gracias y alabaremos tu nombre para siempre. Ahora, mira, cuida nuestro descanso, mira las próximas clases, Señor, dame sabiduría también a cada uno de los que estarán participando, darle sabiduría y entendimiento y que podamos compartir noticias sobre estos elementos que estaremos hablando la semana que viene, en este caso la inteligencia artificial. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Dios le bendiga a Buenas todos. noches, señores, descansen. Amén. Igual, Buenas igual. noches. Igual.